Me despidieron frente a todos, sin aviso, sin razón clara, sin una sola palabra sobre los años que entregué. Y eso fue solo el comienzo. La oficina estaba en silencio, no por respeto, sino por incomodidad. Mis compañeros no sabían dónde mirar. Algunos fingían leer correos, otros tragaban saliva. Yo me mantenía de pie frente a la mesa de recursos humanos, mientras Clara, la directora de talento, como le gustaba llamarse, leía un texto prearmado con una voz que ni ella creía. Hemos decidido prescindir de tus servicios. Agradecemos tu tiempo aquí. Por favor, entrega tu equipo antes de salir. Eso fue todo. Ni una mención al código que yo mismo había escrito para automatizarles el sistema de nóminas. Ni una palabra sobre las noches que pasé corrigiendo errores ajenos. Ni una mirada. Solo un clic. Un corte. Como si no hubiera estado nunca. Clara no levantó la vista. Se limitó a señalar con la mano una caja vacía. Recogí mis cosas en silencio. Un cuaderno, mi taza, un bolígrafo que nadie más usaba. Mientras salía, escuché la voz baja de un compañero. Él construyó medio sistema. Y así lo sacan. No respondí. No temblé. No dije adiós. Pero al cerrar la puerta, algo dentro de mí se quebró. No fui a casa. Caminé por el centro de Madrid, sin dirección. Las luces de los escaparates se reflejaban en los charcos. Me senté en una banca húmeda del Retiro. Saqué el portátil de la mochila. Mis dedos temblaban al principio. Luego se afirmaron. Entré al panel. La plataforma seguía activa. Mi nombre ya no estaba en la empresa, pero el sistema. El sistema era mío. Y esa noche, por primera vez en años, no me sentí pequeño. Me sentí invisible. Y desde la invisibilidad supe, puedo hacerlos ver. El primer acceso fue como un susurro, silencioso, preciso. Ni un firewall me reconoció como amenaza, porque nadie pensó en blindarse de mí. Nadie imagina que el que construyó el puente podría querer hacerlo caer. La plataforma se llamaba Equidatos, un nombre neutro, casi aburrido, pero en su interior vivía algo potente. Una red que cruzaba miles de entradas salariales, rangos de pago, comparativas internas, beneficios ocultos. Una fuente de verdad que las empresas preferían ignorar, y los empleados necesitaban desesperadamente. Yo la creé, solo, durante mis primeros años en la empresa, como una herramienta experimental. Les mostré el prototipo, lo aprobaron con tibieza, y cuando vieron que funcionaba, la vendieron como innovación interna. Nunca mencionaron mi nombre, ni una línea de crédito, ni un email, pero ahora ese sistema respiraba bajo mis dedos. Al principio, no hice nada radical, solo observé. Entradas recientes, compañías que cruzaban datos, búsquedas activas, la empresa que me había despedido. Ellos eran uno de los usuarios premium. Pagaban por acceso anticipado a estadísticas, tendencias, alertas de fuga de talento. Todo eso seguía funcionando, hasta que entré a su nodo. Vi sus comparativas internas, sus criterios ocultos, sus filtros discriminatorios. Era real. Lo que en voz baja se comentaba en los pasillos estaba ahí, en código. Mujeres cobrando menos. Candidatos rechazados por edad, por provincia, por haber pedido demasiado. Clara, sí, la misma que me había leído mi sentencia, aparecía como administradora principal de ese patrón. Y entonces lo sentí. No rabia, no venganza. Claridad. En una madrugada sin luna, activé el modo silencioso. No borra nada, no destruye, solo bloquea. Como una persiana bajada sin aviso. Su nodo quedó congelado. No podían entrar. No podían consultar. Al principio parecía un fallo técnico. Luego, un ticket sin respuesta. Después, desconexión total. No hice nada más. Esperé. Y al tercer día. Empezaron los correos, primero internos, luego desesperados. Vi cómo Clara pedía ayuda. Vi cómo el equipo técnico intentaba contactar a un proveedor externo, sin saber que el proveedor era yo. Vi cómo comenzaban a caer las primeras ofertas laborales rechazadas. Los candidatos, sin saber el porqué, se alejaban. El sistema que antes les daba poder. Ahora era un vacío. Pero lo que más me sorprendió fue otra cosa. Usuarios ajenos, empleados normales,
desde otras empresas, empezaron a notar que algo pasaba. Vi conversaciones en foros privados, preguntas como, ¿por qué Equidatos dejó de mostrar cifras de ciertas compañías? Alguien más notó que desaparecieron los datos de Sercorp. La invisibilidad era mi escudo, y también mi voz. No necesitaba gritar, solo dejar que la verdad flotara. Al quinto día, el pánico empezó a filtrarse como humedad. Clara convocó una reunión urgente, interna, cerrada, sin cámaras, pero alguno de los pocos que todavía creía en la justicia, me compartió la grabación. Voz temblorosa, frases cortadas. Estamos enfrentando un problema técnico con Equidatos. No es grave. Estamos en contacto con soporte. Mentira. Yo era el soporte. Mientras ella hablaba, yo veía sus correos entrar y salir. Peticiones de restauración, amenazas veladas al proveedor que no existía, consultas legales con tono histérico. Lo habían intentado todo. Menos mirar atrás. Menos admitir que el que ahora los estaba desangrando había sido el hombre invisible que caminaba entre ellos durante años. Decidí avanzar. Liberé una versión modificada de la plataforma, sin logotipos, sin rastros. Una interfaz pública, anónima. Allí empecé a subir lo que nadie se atrevía a decir. Primero, tablas salariales internas, reales, comparativas hombre-mujer, junior-senior, ciudad principal sucursal, después correos filtrados, conversaciones privadas del área de RR, HH, donde se hablaba de perfiles descartables, riesgo de maternidad, actitudes demasiado críticas. Finalmente, los nombres. No todos. Solo aquellos que diseñaron la exclusión como política, que hicieron de la desigualdad un KPI. Las reacciones no tardaron. Redes sociales encendidas. Hashtags. Comparativas con otras plataformas. Periodistas escribiendo sin firmar. Grupos de empleados compartiendo los enlaces en chats internos. Nadie sabía de dónde venía todo, pero todos intuían que era alguien que conocía la estructura por dentro. Y entonces pasó lo que no esperaba. Recibí un mensaje directo, corto, sin firma. «Fuiste tú, ¿verdad?» No respondí. «Si es así, gracias». La grieta se volvió zanja. Luego cráter. Un par de semanas después, la empresa perdió 2 procesos de selección grandes. Los candidatos, al ver los datos filtrados, rechazaban las ofertas. Otros, desde dentro, empezaron a marcharse. Uno incluso lo dijo en su carta de renuncia. «Si esto es cierto, no quiero formar parte». El daño era estructural, irreversible. Y yo, aún no había hablado, aún no había dicho una palabra, ni una entrevista, ni un post. Mi rostro seguía oculto, pero mi voz estaba en todas partes. En cada PDF filtrado, en cada tabla compartida, en cada renuncia que dejaba sobre la mesa el retrato exacto de una cultura podrida. Una noche me encontré con Lucía. Habíamos trabajado juntos, años atrás. Ella fue de las pocas que siempre me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. «¿Eres tú?», me preguntó directa. «¿Qué crees?», sonrió cansada. «Solo quiero saber si estás bien». «Estoy despierto». «Entonces hazlo completo». «¿Qué?». «No dejes esto a medias. Si vas a exponerlos, hazlo de frente. O ellos van a escribir el final por ti». No respondí, pero esa noche, al cerrar el portátil, ya lo tenía claro. La invisibilidad me protegía, pero si quería justicia de verdad, iba a tener que volver a existir. La invitación llegó en un sobre sin remitente. Dentro, una hoja blanca. Conferencia anual de innovación y transparencia corporativa. Panel abierto. Audiencia de prensa. Y al final, una línea escrita a mano. «Te vendría bien asistir, aunque sea desde el fondo». Sabía lo que era. No un reconocimiento, un intento de control, una forma elegante de ponerme bajo luz, o de atraparme en ella. Pero fui. Me senté atrás, en la última fila, sin acreditación, solo observando. En el escenario, Clara, vestida de blanco, voz firme, sonrisa programada. La confianza, decía, es la base de toda cultura empresarial. La transparencia no es una opción, es el único camino. Hipocresía perfecta, aplausos, titulares. Pero yo no miraba a Clara, miraba a los ojos que ya no le creían. Esa misma noche, la plataforma cambió de estado.
Ya no era solo un archivo de datos, ahora era un portal. Subí un manifiesto. Breve. Sin nombre. Esto no es una venganza, es una restauración. La información pertenece a quienes la generan. El silencio dejó de ser opción. Y debajo, un botón. Compartir tu historia. En menos de 24 horas, llegaron más de 100 mensajes. Algunos anónimos, otros firmados con nombre y apellido. Capturas de pantalla. Grabaciones, contratos rotos. Promesas traicionadas. Todo apuntaba al mismo centro. Un sistema que premiaba la obediencia ciega y castigaba el valor de hablar. Clara reaccionó al tercer día. La empresa ha sido blanco de un ataque digital coordinado, declaró en una entrevista televisiva. Usarán nuestras herramientas contra nosotros, pero tenemos un equipo preparado. Saldremos más fuertes, mentira, pura fachada. Porque en ese momento yo ya tenía su firma escaneada sobre 3 documentos internos donde se aprobaban filtros ilegales de contratación. Los había compartido, con periodistas, con abogados, con antiguos empleados, y lo mejor, con ella misma, porque una de esas direcciones anónimas a las que envié el paquete era su correo personal. Al siguiente lunes, Equidatos colapsó. No por error técnico, por tráfico. Demasiadas visitas. Demasiados ojos buscando saber si también habían sido parte del engaño. Empresas pedían ser eliminadas del índice. Otras exigían auditorías internas. En cada oficina donde alguien decía, esto es normal, ahora había una pantalla mostrando lo contrario. Me escribió Lucía. ¿Y ahora? Ahora empieza el final. ¿Vas a dar la cara? Solo si ellos ya no pueden esconder la suya. Salí a caminar. El centro de Madrid hervía. Gente, coches, gritos. Pero yo lo sentía todo más lento, como si mis pasos marcaran otro ritmo. Pasé frente al edificio donde me despidieron. Las persianas estaban bajas. Había cámaras afuera. Un periodista con micrófono hablaba frente a la entrada. Me detuve. Solo un segundo. Y por primera vez, uno de ellos me miró, como si ya supiera quién era. No me buscaban para negociar, me buscaban para silenciar. El correo llegó sin firma. Solo un asunto. Podemos hablar. Y un archivo adjunto. Dentro, un PDF con mi nombre completo, fecha de nacimiento, antiguos contratos, un documento de confidencialidad firmado hacía años. Y en la última página, una amenaza. Publicar o distribuir información sensible sin autorización es delito grave. Las consecuencias legales serán inmediatas. Era su forma de recordarme que seguían creyendo que el miedo funcionaba. Pero esta vez no funcionó. Llamé a Lucía. Me enviaron una advertencia. ¿Qué tipo? Jurídica, limpia, precisa, como un disparo desde lejos. ¿Qué vas a hacer? Lo que hacen los que ya no tienen nada que perder. Avanzar. La misma noche publiqué el primer texto firmado con nombre y apellido. No filtraciones. No datos. Solo una crónica. Conté cómo creé Equidatos. Cómo trabajé años bajo un nombre que no era el mío. Cómo me despidieron sin explicación. Y cómo la plataforma se volvió una herramienta de justicia porque nadie más quiso escuchar. No mencioné a Clara. No mencioné a la empresa. Pero todos entendieron. Al día siguiente, desperté con el móvil vibrando sin parar. Mensajes de medios, de antiguos colegas, de desconocidos. El artículo había explotado. Algunos lo llamaban el manifiesto del programador fantasma. Otros, la confesión del que desenmascaró al sistema. Pero lo que más me impactó fue un correo que llegó al mediodía, de un chico de 23 años, desarrollador en prácticas. Gracias, pensé que era yo el que estaba roto. Ahora veo que el sistema lo está. Ese fue el momento, el clic interno, porque entendí que ya no se trataba de Clara, ni de vengarme de una empresa. Se trataba de todos los que habían sido silenciados igual que yo. Todos los que habían trabajado en la sombra, entregando ideas, energía, vida, solo para recibir un despido sin rostro. La plataforma se transformó. Añadí una nueva función, voces. Un espacio donde los usuarios podían dejar testimonios, compartir abusos, opinar sobre prácticas injustas, con o sin firma. En las primeras 48 horas llegaron más de 500 publicaciones. No gritos, no odio, solo verdad, historias que encajaban entre sí.
como piezas de un patrón que ya nadie podía negar. Clara apareció en un video grabado en la oficina, con rostro demacrado y tono solemne. Lamentamos profundamente los errores cometidos. Estamos tomando medidas para revisar nuestros procesos. Valoramos la transparencia. No dijo mi nombre. No podía, porque nombrarme era admitir que todo era cierto. Esa noche, cené con Lucía. Pedimos ramen. Nada solemne, nada planificado. ¿Y ahora?, me preguntó. Ahora dejo de esconderme. ¿Estás seguro? Estoy cansado de ser un espectro. ¿Y qué vas a hacer? Lo que debía hacer desde el principio, usar mi nombre como escudo. Ella sonrió, pero sus ojos estaban serios. Entonces prepárate, porque ahora van a intentar matarte de otra forma, quitándote el relato. Que lo intenten, ya no escribo desde las sombras. Ahora la historia es mía. El ruido era constante. Medios, foros, paneles de opinión. Algunos me llamaban héroe, otros pirata digital. La mayoría no sabía qué pensar, y eso me convenía, porque mientras discutían si yo era culpable o valiente, yo seguía construyendo. La nueva versión de Equidatos era más estable, más rápida, más viva. Ya no era una plataforma de datos, era una comunidad, un sistema de equilibrio, un espacio donde la transparencia ya no dependía del permiso de una empresa. Pero con la atención vinieron nuevos enemigos. Un día recibí una notificación. Habían iniciado un proceso legal en mi contra. Difamación, violación de cláusulas de confidencialidad, uso indebido de propiedad intelectual. 3 demandas distintas, todas con un único objetivo: cerrarme la boca. Me reuní con Martín, abogado laboralista, especialista en protección de denunciantes. ¿Tienes pruebas de que el sistema era tuyo desde el inicio?, preguntó sin rodeos. Tengo los commits, los primeros servidores, las claves de diseño. Todo está fechado. Entonces vamos a defender no solo tu derecho, sino tu autoría. Lo miré. ¿Estás seguro de que vale la pena? No es por ti, es por lo que representa. Convocamos una rueda de prensa. Esta vez no hablé yo, lo hizo Lucía. No se trata de un empleado herido, se trata de un sistema que castiga al que se atreve a hablar. Y él habló con código, con hechos, no con odio. Detrás de ella proyectamos capturas de pantalla de Equidatos. No filtraciones, solo visualizaciones. Gráficos, comparaciones, tendencias. La audiencia vio lo que antes era invisible. Después del evento, me escribió Clara. Un mensaje corto, sin amenazas. Te lo advertí. No sabes en qué te estás metiendo. Respondí por primera vez. Tú tampoco. La empresa empezó a colapsar en silencio. No por mí. Por lo que no pudieron controlar. Inversores retiraban fondos. Socios exigían auditorías. Las oficinas reducían horarios. Algunas áreas directamente desaparecían. Y entre ese desorden, Equidatos se convirtió en referencia. Otros sectores pidieron sumarse: educación, salud, empleados públicos. Todos querían herramientas para entender si también ellos estaban siendo invisibles. La plataforma no daba abasto. Tuve que formar un equipo. Pequeño, ético, técnico. Lucía fue la primera. Después Martín. Después Elena, una exdirectora de cultura organizacional que renunció en público tras leer mi manifiesto. Siempre supe que lo que hacíamos no estaba bien, dijo al entrar. Pero ahora quiero hacer algo correcto. Creamos filtros de verificación, indicadores de riesgo ético, alertas de discriminación estructural. Convertimos las historias en indicadores, las emociones en datos, la rabia en estructura. Un medio internacional me pidió una entrevista en vivo. Queremos tu rostro, dijeron. Tu historia sin máscaras. Lo pensé, mucho, y al final acepté. Miré a cámara, respiré hondo y dije: no vengo a destruir empresas, vengo a construir equilibrio. El silencio nunca protegió a nadie. El código sí. La entrevista se viralizó, y por primera vez fui nombrado. Sin escándalo, sin escudo, sin alias, solo como lo que soy. Javier M., programador, creador, denunciante. Y esta vez, la historia no se escribía sobre mí, la escribía yo. La sala estaba llena. Silencio absoluto.
Solo el sonido de los micrófonos, los flashes de las cámaras y el leve crujido de papeles sobre las mesas. Era la audiencia preliminar del caso. La empresa contra mí. Habían traído a sus abogados más caros. 5 personas trajeadas, lenguaje técnico, frialdad quirúrgica. A mi lado Martín. Tranquilo, serio, frente a nosotros, la jueza, y un montón de ojos que esperaban ver a un hacker siendo castigado. Pero yo no era un hacker, era el arquitecto. El abogado principal de la empresa comenzó. El acusado ha violado contratos firmados, ha expuesto información privada, ha atentado contra la reputación de nuestra institución. Enumeraba cargos como si recitara una lista de supermercado. Frases limpias, palabras vacías. Lo escuché sin mover un músculo. Martín se levantó cuando llegó nuestro turno. Señora jueza, vamos a demostrar que no hubo violación de propiedad, porque la propiedad era suya, y vamos a demostrar que lo que él hizo no fue un ataque. Fue un acto de defensa. Proyectó en la pantalla los documentos de creación de Equidatos, los commits con mi nombre, las fechas, las versiones, las primeras líneas de código. Él no accedió al sistema, él lo creó, lo alimentó, lo mantuvo. Después pasamos a los testimonios. Lucía habló por videollamada. Trabajé con él y vi cómo lo usaron, cómo lo ignoraron, cómo lo silenciaron. Luego, una ex colaboradora del área de datos. Todos sabíamos que Equidatos era suyo, pero en la empresa nos decían que no lo mencionáramos. El último fue un candidato rechazado. La plataforma me mostró que me habían descartado por mi edad. Lo confirmé después. Gracias a eso pude demandar por discriminación. La jueza escuchaba sin moverse. Al final del día no hubo veredicto, pero algo había cambiado. Lo sentí en el aire, en la forma en que el público salía en silencio, en la mirada de los reporteros. En cómo Clara evitó mi vista cuando pasó a mi lado. Una semana después la empresa retiró 2 de las demandas. Silencio. Sin explicaciones. Solo un comunicado general. Hemos decidido enfocar nuestros recursos en el futuro. Traducción. Perdimos. La tercera causa seguía en pie, pero ya no importaba, porque en paralelo, Equidatos había sido declarado Iniciativa de Interés Público por un organismo europeo. Las universidades pedían colaboración. Las ONGs lo usaban para detectar abusos. Y en cada ciudad donde alguien creía que su sueldo era injusto. Ahí estábamos. Me entrevistaron en una universidad. ¿Te consideras un activista?, preguntó una estudiante. No, me considero un programador que se hartó. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? Cuando me despidieron y esperaban que me fuera agradecido. Risas. ¿Y no te da miedo el poder que tienes ahora? Me da miedo perder el motivo por el que empecé. El rostro de Clara apareció en una portada digital. Exdirectiva implicada en prácticas discriminatorias. Ya no era la empresa, era ella. Leí el artículo completo. Incluía fragmentos de los documentos que yo había filtrado, pero también nuevas voces, personas que hablaban sin miedo, historias que yo no conocía. Ya no necesitaban mi plataforma para contarlo. Lo hacían por cuenta propia. Esa noche, apagué el ordenador y salí al balcón. Madrid brillaba bajo las farolas. No había gritos, ni caos, solo un murmullo constante, como una ciudad que por fin respiraba. Y en ese momento entendí algo. No los destruí, solo les quité el silencio. Y el ruido, esta vez, estaba de nuestro lado. Firmé la cesión oficial del sistema a una fundación independiente. Lo hice sin cámaras, sin rueda de prensa, sin discurso, solo con un bolígrafo prestado y la mano firme. Equidatos ya no era mío, y eso lo hacía más poderoso. Salí de la oficina y caminé por Gran Vía. Llovía, pero no me cubrí. Cada paso pesaba lo justo. La ciudad seguía como siempre. Turistas, motos, luces. Nadie me reconocía. Nadie me miraba. Y eso estaba bien. Me detuve frente al edificio donde me despidieron. El cartel de la empresa ya no estaba. Habían cambiado el nombre, el logo, la fachada, pero las ventanas seguían siendo las mismas. Por un segundo imaginé a Clara ahí dentro, en otro despacho, en otra empresa, repitiendo el mismo discurso. No me importó. Seguí caminando. A 2 calles, un joven con mochila hablaba por teléfono.
Sí, me ofrecieron el puesto, pero revisé en Equidatos y algo no cuadra. Sonreí y seguí.